Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a hablar sobre el manejo de una toxicidad por anestésicos locales. En un vídeo previo ya estuvimos hablando sobre los distintos aspectos genéricos sobre esta complicación. Lo primero que vamos a comentar es que para hacer un bloqueo con anestésicos locales debemos tener unas condiciones mínimas que permitan hacer el bloqueo de forma segura. Así que vamos a tener que tener nuestra monitorización estándar, ¿verdad? Con nuestro electrocardiograma, pulsioximetría, tensión arterial no invasiva, etc. Por otro lado, debemos tener todo el material para hacer una resucitación en caso de que hubiera una complicación, ¿no? Eso es tener acceso a un carro de parada. Y también tenemos que tener acceso rápido a un kit de rescate lipídico, ¿no? Durante una crisis de este tipo por toxicidad por anestésicos locales, en el fondo vamos a hacer muchas cosas que son comunes a todas las crisis, ¿no? Inicialmente vamos a declarar la crisis, vamos a pedir ayuda y vamos a dejar de administrar el anestésico local si es que se está administrando en el momento en que detectamos la crisis. Debemos actuar sobre la vía aérea en la medida en que el cuadro lo precise. Si el paciente está consciente, está diciéndote que tiene sabor metálico o que ve alguna cosa rara, etc., pues obviamente no te vas a tirar con el ambú y la mascarilla a ventilarle, ¿no? Ese sería un caso leve. Y en un caso más grave, ¿no? En un paciente que se pone pues con una arritmia grave, muy hipotenso, malo o que pierde conciencia, pues es muy posible que te plantees intubarlo. El manejo de la vía aérea y de la ventilación es muy importante porque la acidosis, si dejamos que el paciente no ventile y que tenga una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica por las convulsiones, imaginaros, todo eso se sabe que potencian la toxicidad por el anestésico local. Por lo tanto, siempre debemos estar muy pendientes de que el paciente no hipoventile. Ahora, tampoco debemos pasarnos, porque sabemos que si ventilamos en exceso y generamos una hipocarbia cerebral, eso también se asocia a peores outcomes. Así que, como casi siempre en la vida, vamos a buscar una normocarbia. Si nos vamos ahora al soporte cardiovascular, pues vamos a hacer el que requiera, ¿no? Pero con una serie de pequeñas modificaciones. Es muy importante que recordéis que para que vuestro antídoto, del cual hablaremos ahora, que es el intralípid, pueda actuar, el lípido debe circular. Entonces es muy importante el masaje. Siempre va a ser importante el masaje en un paciente que se para, pero especialmente si quieres que tu tratamiento específico funcione, tienes que dar un buen masaje. No vamos a administrar ni vasopresina, ni tampoco vamos a usar adrenalina, por lo menos a dosis plenas, ¿vale? La dosis plena en una parada es de 10 microgramos por kilo. O sea que si tú pesas 60 kilos que peso yo, me darías 600 microgramos, o sea 0,6 miligramos. Media ampolla. Aquí no. Si yo me he parado porque tenía una toxicidad por anestésicos locales, me tendrías que poner 60 microgramos, ¿vale? Muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque todos los estudios que se han hecho en animales, que es de donde viene casi toda la literatura para soportar las guías y las recomendaciones, ven que cuando pones adrenalina a dosis plena o cuando pones vasopresina, el animal va claramente peor que si solo le pones el intralípid. Así que de ahí la recomendación. Y ya que estamos hablando de las recomendaciones, que ahora pues todas las sociedades, las distintas sociedades médicas tienen sus recomendaciones sobre cómo tratar una toxicidad por anestésico local, dos cosas. Por un lado, deciros que inicialmente cuando empezó a hablarse del rescate lipídico y las sociedades hicieron sus primeras recomendaciones en base a la evidencia que había en ese momento, fueron muy cautas y decían de poner el intralípid si el paciente ya estaba como muy malito, vamos a decirlo así. Decían, tú empieza tu RCP, empieza tus cosas, tal, y si ves que el paciente se pone muy malo, ya le pones el intralípid. Eso, por suerte, cambió más o menos rápido y en base a toda la casuística que se tiene, que hay muchos casos descritos de efecto benéfico del uso de intralípid y que no se describen, esto es muy importante que lo sepáis, prácticamente no se describe ninguna complicación grave o seria del uso del intralípid, pues eso ha hecho que las sociedades casi todas digan ahora lo mismo, y es que lo uses más bien precozmente, ¿vale? No tiene ningún sentido dejar que un paciente pase de una toxicidad neurológica a una cardiovascular si lo puedes parar antes. Todas las sociedades te van a dar prácticamente el mismo esquema, casi no hay variaciones entre unas y otras. ¿Por qué es así? Pues porque la literatura es muy limitada y nunca vamos a encontrar nueva literatura respecto a esto, por lo menos en humanos, ¿vale? No se va a hacer un randomizado doble ciego en que intoxiquemos humanos y les demos a unos combos y a otros combos, ¿no? Más o menos todas las guías son iguales. Dicen de administrar primero un bolo y luego poner una perfusión. Si tú piensas que tienes
una bolsa de intralipid de 250 mililitros, como la que tenemos nosotros en nuestro kit. Tú enchufarías a tu caída de suero esa bolsa de 250 mililitros de intralipid, la dejarías que empezara a caer, ¿verdad? A caída libre probablemente, y luego con una jeringa de 50 chuparías de esa misma bolsa, se lo administrarías en bolo al paciente. Si ese primer bolo no es efectivo y el paciente no mejora, repetirías 1 o 2 bolos más o aumentarías el ritmo de infusión al doble. Aunque lo habitual en una crisis es que nadie quiera esperar a ver el efecto de que se duplique la perfusión al doble, y lo más probable es que optes por sacar otro y se lo administres en el momento. La dosis total recomendada de intralipid son 12 mililitros por kilo. Esto en un paciente de unos 70 kilos son unos 800 y pico mililitros. O sea, si hemos dicho que las bolsas eran de 250, pues calcula que unas 3 bolsas, ¿vale? Unas 4 bolsas dependiendo del tamaño del paciente. El mecanismo de acción del intralipid no está del todo claro. Hay distintas teorías y distintos mecanismos propuestos o descritos, ¿vale? Pero tampoco sabemos cuánto hace cada uno, ¿no? En qué proporción. Uno de los mecanismos es lo que se llama el lipid sink. ¿A qué se refiere esto? Pues que la emulsión de lípidos en el plasma actuaría como un aspirador, ¿no?, del anestésico local y disminuiría la cantidad de anestésico local libre en la sangre. Asociado a este mecanismo tenemos lo que se llama el lipid shuttle, ¿no? Si estamos tirando del anestésico local hacia adentro de la emulsión lipídica, estamos disminuyendo las concentraciones, por lo tanto estamos facilitando que el anestésico local salga de los tejidos donde está, pues, cerebro, corazón, etcétera, y pueda recircular, ¿vale? Y si recircula, puede que llegue al hígado y pueda ser detoxificado con mayor facilidad. Tercer mecanismo lo vamos a ver a nivel mitocondrial. Ya dijimos en el otro vídeo que la bupivacaína bloqueaba numerosas reacciones y proteínas que tienen que ver con todo el metabolismo energético de la célula. El intralipid lo que haría sería revertir parte de ese bloqueo o incluso servir como combustible a la célula. Otro efecto descrito sería el inhibir o minimizar la apoptosis asociada a la toxicidad por anestésicos locales, lo que se llama un efecto de cost condicionamiento. Esto es que si a animales les generamos un infarto y les administramos después del infarto intralipid, ese infarto es más pequeño. Un último mecanismo descrito que tiene que ver con todo lo que hablamos en el otro vídeo de la labilidad vascular, tiene que ver con la inhibición de la óxido nítrico sintetasa. Al inhibir esa enzima se libera menos óxido nítrico y mejoraría la tensión arterial. Ya os he dicho que en general no se describen complicaciones graves derivadas del uso del intralipid, pero es muy importante que sepamos cuáles son algunas de las complicaciones o cosas que pueden ocurrir después de haber usado intralipid. Uno serían los fenómenos alérgicos, ¿vale? El intralipid se hace, igual que el propofol, a partir de la soja y por lo tanto en un paciente alérgico podrías tener una anafilaxia. Luego tenemos el problema de la interferencia con las analíticas, ¿no? Si tú le sacas una analítica a un paciente que ha tenido una toxicidad y que le has estado poniendo intralipid, puede que te altere y hacer que el lector de la máquina pues no lea bien o no estime bien los volúmenes y calcule mal, por tanto, las concentraciones, pues yo que sé, del sodio, imagina. En cualquier caso, se supone que la vía de los triglicéridos, ¿no?, esa hipertrigliceridemia sería breve y en unas pocas horas debiera normalizarse y que ya tuvieras analíticas normales. La pancreatitis o elevación de la amilasa, nuevamente no se describen especialmente, pero podría ocurrir. Eventos tromboembólicos, daño pulmonar agudo, hematuria o incluso la obstrucción del sistema de ECMO. Que por cierto, eso es algo que se me ha olvidado mencionaros en cuanto a la RCP, que si tú piensas que ese paciente no está saliendo de su parada, piensa en meterlo en bypass cardiopulmonar o piensa en meterlo en ECMO, porque ese paciente en el fondo está perfectamente sano, lo que pasa es que está intoxicado. Entonces, si tú logras hacer un soporte cardiovascular, ¿no?, y ventilarlo y oxigenarlo durante unas horas, ese anestésico local va a salir de los tejidos y el paciente se va a recuperar ad integrum. Otro punto muy importante a recordar en relación con el intralipid es que muchas veces caemos en la trampa mental de pensar, oye, el propofol está hecho con lo mismo que el intralipid, ¿no? Es una emulsión lipídica muy parecida. ¿Por qué no, ya que tengo el propofol aquí cargado, para qué voy a esperar a que me traigan el kit de rescate lipídico? Le voy poniendo propofol. No, eso sería incorrecto. No queremos hacer una depresión cardiovascular por ningún motivo. Otra cosa que se podría considerar es, si el paciente está convulsionando, que tú le pusieras 20-30 miligramos de propofol, como mucho, en ese momento para intentar cortar la convulsión, ¿vale? Pero
pero por ningún motivo el propofol debe usarse como sustituto del intralipid. Y ya que hemos comentado las convulsiones, pues vamos a hablar de ellas. Las convulsiones pueden producir una gran acidosis metabólica, ¿vale? Y eso es algo que queremos, ya hemos dicho, evitar, porque la acidosis potencia la toxicidad por anestésico local. O sea que en cuanto el paciente convulsiona, queremos que pare de convulsionar. ¿Cuál es el fármaco de elección? Pues las benzodiazepinas, ¿vale? Porque tienen poca repercusión hemodinámica, a diferencia del propofol, y además las tenemos muy a mano normalmente. ¿Cuál sería el manejo después de la crisis? Pues bueno, hay una serie de recomendaciones de cuánto tiempo observar, etcétera, pero que nuevamente no pueden ser otra cosa que recomendaciones muy genéricas, porque obviamente va a depender muchísimo del entorno, del paciente, de cómo ha ocurrido la crisis, del régimen de cirugía, etcétera. Entonces se dice que si alguien tiene una crisis leve, ¿no? Pues algo que no va a ninguna parte y que se le ha pasado y que el paciente está bien, pues a lo mejor con 2 horas de observación ya se le podría mandar pues a planta o a su casa o lo que sea. Y que si es un caso ya un poco más grave, pues requeriría, ¿no?, con compromiso cardiovascular, etcétera, ya requeriría a lo mejor de 6 horas de observación, ¿vale? Pero como digo, esto es una guía que realmente tú vas a tomar tu decisión basada en un montón de otras cosas. Otro aspecto muy interesante en esta patología tiene una página web que se llama lipidrescue.org, dedicada a la difusión de este tratamiento para la toxicidad por anestésicos locales. En esta página web podéis, y se os pide que lo hagáis así, registrar vuestros casos de toxicidad, tanto si administráis intralipid como si no, les interesa que registremos todas las toxicidades. Y la verdad que es muy interesante, si os metéis en la página hay cientos de casos ahí publicados, es muy interesante ir viéndolos, ¿no?, para que os hagáis una idea del amplio espectro de situaciones, momentos, tratamientos y respuestas a los tratamientos que se observan con la toxicidad por anestésicos locales. Otra cosa que os recomiendo que miréis en esa página web es que tiene un link a los vídeos donde se ve el electrocardiograma y la tensión arterial de los animales que intoxican con anestésicos locales. Entonces ves como cuando en el momento que ponen la bupivacaína en dosis tóxica, a los pocos segundos el paciente o minutos, el paciente se para, deja de tener ritmo, ¿no? Ves cómo entra en una arritmia y una bradicardia hasta que luego finalmente ya llega a la sistolia, y luego ves cómo después de administrar el intralipid, poco a poco el paciente como que hace un camino inverso, en algún momento vuelve a tener un ritmo y ese ritmo se va normalizando, ¿no? Es muy interesante que lo veáis. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos visto muy someramente cómo sería el manejo de una crisis de toxicidad por anestésicos locales. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias por haberlo visto y os veo en el siguiente. Hasta pronto.